Bueno, respecto a estos temas, han presentado un proyecto para establecer un test de drogas obligatorio anual para las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Queremos hablar de esto con la promotora de la iniciativa, la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans. ¿Cómo está, Gael? Buenos días. Bien, buenos días, Gonzalo. A ver, expliquémosle a la gente en qué consiste un poquito más en desarrollo este proyecto que está proponiendo. Bueno, efectivamente ya tenemos una norma que establece que se deben realizar test de drogas para las Fuerzas Armadas, pero sin embargo no establece cuál es el periodo de tiempo en el que se realiza. Entonces tenemos casos, por ejemplo, entre el año 2015 y el 2019, estamos hablando de 4 años, en donde se realizaron a las Fuerzas Armadas solamente 2.000 de una dotación de casi 12.000 que podríamos contar para el año 2019. Entonces, en ese sentido, establecer una periodicidad determinada, en este caso anual, y también que sea para toda la dotación de manera aleatoria, me parece necesario como un control preventivo, sobre todo frente a los casos de que lamentablemente hemos conocido el último tiempo, en donde dotación, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas han estado involucradas y se está investigando, hay un proceso de investigación, ¿cierto?, en qué grado podrán estar involucradas en tráfico de drogas posiblemente. Entonces, en ese sentido, creo que es importante el poder asumir esto con toda la agilidad y desde todos los organismos, en el caso del legislador, también el poder entregar mayores herramientas para establecer por vía de ley estos criterios. Sí, ¿cómo se llega en este tipo de test para detectar distintos tipos de droga? ¿Cómo se llega al plazo de un año? Bueno, efectivamente, puede ser parte, cierto, del debate. Yo no tengo problemas con que sea menor el tiempo, cierto, que sea semestral o sea anual. Yo creo que en eso hay espacio para el diálogo, para ver si efectivamente de que sea semestral pueda hacer una pesquisa mejor, cierto, dado que, por ejemplo, en el test de droga efectivamente lo que se revisa, los centímetros son los 6 meses, cierto, de consumo, pero dado que es aleatorio y por lo tanto no se le avisa, ¿cierto?, a la persona, más bien tiene una funcionalidad parecida a lo que ocurre con la Cámara de Diputados. Nosotros nos realizan test de droga que salimos sorteados, ¿cierto?, y en un determinado plazo no tenemos cierto conocimiento de que vamos a tener que realizarlo en ese tiempo y tenemos que realizar el test de droga. Y, en ese sentido, el periodo anual me parecía atingente dada la aleatoriedad, pero si es mejor semestral, estamos abiertos, ¿cierto?, al diálogo para poder mejorar el proyecto, de todas formas. Sí, esto debería ser amplio para todas las autoridades relevantes del país, desde la presidencia y otros, digamos, otra parte del Estado, Poder Judicial, además de, bueno, las policías que están incluidas en este proyecto, Ministerio Público. Bueno, yo creo que es parte del debate. Me parece que de todas formas, como esto requiere gasto público, en el sentido de que los test de drogas requieren, ¿cierto?, un gasto, debe haber una priorización. Yo creo que en este sentido, al menos quienes estén más cercanos a cualquier tipo de red ligada al tráfico de drogas, me parece que es necesario poder hacerlo de manera prioritaria en ese tipo de dotaciones. Estoy hablando, al menos en el proyecto de ley, hacemos especial énfasis en carabineros, en policía de investigaciones, en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque nos parece que son la puerta, ¿cierto?, de más cercanía, y por lo mismo, dado que se tienen que hacer cargo, por ejemplo, de la pesquisa, de tratar, en el caso de las Fuerzas Armadas, con el ingreso del paso fronterizo, de cualquier tipo de, en este caso, de droga, nos parecía importante el poder generar ese criterio de priorización, pero por cierto, mira, nosotros al menos en la Cámara de Diputados realizamos también y estamos disponibles a realizarnos este test de drogas, entendiendo que es importante contar con una transparencia. Ahora, a mí me parece que es una medida dentro de un marco, ¿cierto? Tienen que haber más medidas, por cierto, de control, de fiscalización, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, que se ha discutido durante tanto tiempo en el Congreso, que podría entregar más herramientas. Actualmente hay un proyecto de ley en el Senado que no ha avanzado rápidamente, lo que se requiere que podría ser también una herramienta para pesquisar cuáles son los caminos, ¿cierto?, del financiamiento detrás del tráfico de drogas, que sería muy necesario también contar con esa herramienta. Entonces, esta es una más.
Obviamente no puede ser la única porque es Claro. insuficiente, pero sí creo que hay que estar disponible. Sí, respecto a un tema que abarca esto, pero que tiene que ver con algo mayor, la corrupción en las instituciones que son clave, en este tipo de fiscalizaciones, control, ¿verdad? Estamos hablando de, bueno, las Fuerzas Armadas, que ya hemos tenido algunos casos, también personal de aduana, que tiene mucho que ver con el control en pasos fronterizos, pero también en nuestros puertos, por ejemplo. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que acá el crimen organizado no habían penetrado a nivel institucional. ¿Usted comparte esa visión? Yo creo que en estos momentos, asumiendo la gravedad de los hechos que hemos conocido, no podemos tener, ¿cierto?, este tipo de pronunciamientos tan ligeros. Hay un proceso de investigación, por cierto. También hay antecedentes. Por ejemplo, hay datos que lamentablemente nos muestran que en el caso de transparencia y de entregar al menos todas las medidas de poder controlar a las Fuerzas Armadas, hay datos internacionales que nos muestran que hay que tener mayor precaución. Y entonces, en ese sentido, yo la verdad es que esperaría que de los órganos, sobre todo que en este caso desde el fiscal nacional, no se desacredite cualquier teoría a priori antes de realizar las investigaciones. Obviamente que hay que tener cuidado con no generar sobrealerta, porque de eso tampoco se trata, pero sí el poder hacer un detallado trabajo que nos pueda dar muestras, ¿cierto?, de que no se está de ninguna manera permeando el tráfico de drogas en nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, es lo que debiera hacer el fiscal nacional y no simplemente descartar así de tajante, y a mí me parece de manera liviana, un posible involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas.